Hola, soy Adolfo Muñoz Carrero y vamos a hablar de interoperabilidad semántica y de estrategias de doble modelo. En la actualidad, la continuidad asistencial marca la actividad de los servicios de salud. El paciente está en el centro de una serie de procesos en los que diferentes profesionales y servicios sanitarios proveen asistencia. Para ello, la información debe transferirse entre distintos niveles asistenciales, entre distintas organizaciones, entre diferentes localizaciones incluso si la persona viaja. También hay otros usos, como la salud pública o la investigación, en los que es necesario contar con información proveniente de diferentes fuentes. En estos casos, los sistemas deberían ser capaces de elegir y preparar de forma automática la información a compartir. Y los receptores deberían entender también de forma automática la información que les llegue, para poder extraer de ella el conocimiento que contiene. Además, en estos casos se debe tener suficiente agilidad como para poder adaptarse a situaciones cambiantes. Durante la pandemia hemos visto cómo ha sido necesario variar la información que se requería de cada caso, según se iba completando el conocimiento que se tenía de la enfermedad. En resumen, necesitamos la interoperabilidad semántica en aquellas actividades en las que la información debe viajar entre sistemas de información. La interoperabilidad semántica es el estado que existe entre dos sistemas o entidades en el que puedan colaborar en una tarea de forma automática, es decir, sin intervención de un operador externo. Dicho de otra manera, deben compartir e interpretar de forma automática la información necesaria para realizar esa tarea, de manera que ésta conserve su significado y contexto. Hay otros tipos de interoperabilidad: técnica, que nos permite conectar los sistemas; sintáctica, que hace que podamos enviar datos y archivos; la semántica, que permite que esa información sea interpretable de manera automática por los sistemas, como ya hemos visto; y la organizativa, que establece un entorno común para que las organizaciones puedan colaborar. Una de las herramientas más potentes con las que contamos para conseguir la interoperabilidad son las normas y los estándares, y se ha demostrado que son más efectivas si se sigue el paradigma de diseño llamado separación de responsabilidades. Según este paradigma, los problemas complejos se dividen en problemas más simples, y cada uno de ellos se resuelve con una herramienta diferente que mejor se adapta a dicho problema. De esta manera, cada tipo de interoperabilidad que hemos visto se resuelve con la participación de diferentes tipos de profesionales y usando herramientas, estándares en nuestro caso, distintos. Así, la interoperabilidad técnica será gestionada por los profesionales tecnológicos y usará los estándares físicos y los de protocolos de conexión y de servicios, como TCP/IP o SOA. La sintáctica también será acometida por los profesionales tecnológicos y usará estándares para transferir, a través de las conexiones proporcionadas por la interoperabilidad técnica, ficheros y mensajes. Para ello usará estándares como XML o JSON. La interoperabilidad semántica, por su parte, se basa en el trabajo de los expertos en el dominio, de profesionales sanitarios, que podrán apoyarse en herramientas proporcionadas por los tecnólogos. Y es, como hemos visto, la que permite que los sistemas entiendan automáticamente la información y puedan colaborar. Aquí encontramos normas como la UNE ISO 13606 u OpenHR. Por último, la interoperabilidad organizativa se basa en los profesionales que conocen las reglas del negocio, los gestores en este caso, que pueden contar con la norma UNE ISO 13940 para establecer un contexto común de cooperación entre organizaciones. En principio puede parecer que las terminologías nos proporcionarían la interoperabilidad semántica. Así, si somos capaces de codificar los términos que aparecen en la información, estaría hecho, ¿no? Pues evidentemente esto no es así. Una de las razones es la complejidad de los conceptos que se manejan en este dominio del conocimiento, como veremos ahora, y otra es la velocidad con la que ese conocimiento cambia, como veremos algo después. Si tomamos una nota de alerta sobre una posible alergia, como podría ser Juan Español refiere una posible reacción adversa al paracetamol por unos síntomas gastrointestinales que presentó tras su ingestión hace un año, ¿cómo la podemos representar en nuestros sistemas? Lo primero que vemos es que hay una serie de términos: reacción adversa, paracetamol, síntomas gastrointestinales, ingestión, que podemos codificar con una terminología y enviarlos a otro sistema. Dicho sistema sería capaz de reconocerlos y trabaja con esa misma terminología. ¿Es esto suficiente? La respuesta es no. Una gran parte del significado del concepto se encuentra en el resto de palabras que no pueden ser codificadas y que expresan cuestiones y relaciones como que la reacción la refiere el propio paciente, que la reacción no es segura, que hay relaciones de causalidad y temporales. Y por último tenemos también el contexto de los datos: quién, cuándo y dónde, sin los cuales la información puede ser difícil de interpretar. ¿Qué mecanismos tenemos para representar formalmente la estructura del concepto y su contexto? Lo veremos ahora. Cuando se analiza por qué las estrategias de interoperabilidad semántica, que funcionan muy bien en otros ámbitos, no lo hacen en el entorno sanitario, se ve que hay dos elementos muy diferenciados: la información y el conocimiento. En este ámbito se define la información como los hechos u opiniones recogidos de o referidos a entidades específicas y que no varían con el tiempo. Por ejemplo, Juan Español tenía el 29 de junio una presión arterial de 150 o 25 milímetros de mercurio. Esta afirmación es válida para Juan Español,
y es inalterable. Evidentemente, en otro momento Juan tendrá otros valores, pero la medida que se hizo ese día no va a variar. Por otro lado, el conocimiento se define como los hechos acumulados a lo largo del tiempo procedentes de muchas fuentes que son verdad para todas las instancias de las entidades del dominio y que pueden variar con el tiempo. Por ejemplo, una medida de la presión arterial está compuesta por dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. Esto es válido para todos, pero puede variar con el tiempo, por ejemplo, si la investigación avanza o por evidencia práctica se decide que para poder interpretar correctamente la medida hay que conocer la posición que tiene el paciente en el momento de hacerlo. De esta manera, la definición va a variar incluyendo un nuevo componente, con lo que cambia el conocimiento. Y como se dijo anteriormente, en el ámbito sanitario estos cambios se producen en mucha mayor medida que en otros. Una vez vista lo diferente que son ambos elementos, parece lógico utilizar herramientas diferentes para tratar. Las estrategias clásicas de desarrollo de sistemas unen información y conocimiento en un único modelo. En este caso tenemos a los expertos en el dominio del conocimiento, los profesionales sanitarios y de la información, los profesionales tecnológicos que acuerdan un modelo único para representar la información y el conocimiento. Este modelo se utiliza de base para la construcción del esquema de datos y el almacenamiento de los mismos, así como para el sistema de información. Si el conocimiento cambia, las variaciones deben incorporarse en el modelo único y, por tanto, en el esquema de datos y en el sistema de información, acarreando un costoso proceso de actualización. Estas estrategias pueden funcionar correctamente en dominios donde el conocimiento es estático o varía muy lentamente, que no es el caso del ámbito sanitario. Por su parte, las estrategias de doble modelo tienen como base la separación de información y el conocimiento, y proporcionan un modelo diferente para ambos componentes. En este caso, los tecnólogos no necesitan acordar el modelo con los expertos del dominio, ni tampoco necesitan un conocimiento profundo de dicho dominio. Crean un modelo para tratar la información, el modelo de referencia, que está compuesto por clases genéricas. Genéricas en el sentido en que no dependen del conocimiento, y otro modelo diferente, de arquetipos, que conjuntamente con herramientas van a permitir a los expertos del dominio definir los conceptos que se van a manejar en el escenario. Únicamente el modelo de referencia se usa para definir el esquema de datos, así como el almacenamiento de esto. También, basado únicamente en el modelo de referencia, se define y se desarrolla el sistema de información. Además, se hará que dicho sistema pueda trabajar con los conceptos, con los arquetipos del escenario, que se vayan a definir en cada momento. Ahora, cuando el conocimiento varíe, el sistema no necesitará modificarse. Únicamente hay que actualizar las definiciones de los conceptos y el sistema seguirá funcionando. Para terminar, vamos a ver cómo se implementa esta estrategia de doble modelo. Una manera de hacerlo es a través de normas y estándares, y dos de las que lo hacen de manera más ortodoxa son la norma UNE en ISO 3606, que fue creada conjuntamente por CNE ISO y adoptada y traducido por UNE y OpenHR, creada por la Fundación Homónima. Ambas se basan en los mismos principios y proporcionan mecanismos muy similares. El modelo de referencia nos proporciona una serie de clases para modelar los conceptos que manejamos en nuestro entorno y nos dice cómo se pueden unir dichas clases para hacerlo. La clase principal es el extracto, que es la historia clínica o una parte de ella que se extraerá de un sistema para enviar. El extracto estará compuesto por composiciones que recogerán toda la información que se produzca en contacto con el sistema y que pueden agruparse en carpetas, llamadas folder, para organizar la información por estudio, por episodio o por servicio. Las composiciones, a su vez, contienen entradas, que son afirmaciones clínicas sobre observaciones, evaluaciones o instrucciones, y que pueden agruparse en secciones para representar distintas partes de un documento. Las entradas, a su vez, contienen elementos, que son los datos simples y que pueden agruparse en clústeres para modelar estructuras de datos más complejas, como pueden ser tablas o listas temporales. Como se puede observar, estas clases no dependen del dominio del conocimiento clínico y podrían usarse en cualquier otro entorno. El modelo de referencia proporciona otras clases para cumplir con los requerimientos legales y poder registrar a los responsables de la información. El modelo de referencia representa las características generales de los componentes de la historia, pero para alcanzar la interoperabilidad, un modelo como este debe complementarse en el dominio del conocimiento con un método formal para transmitir y compartir estructuras de datos predefinidas, acordadas por una comunidad, que correspondan a fragmentos del registro creados en situaciones clínicas concretas, los arquetipos. Un arquetipo es la definición de una combinación jerarquizada de componentes del modelo de referencia, a la cual restringe dando sus nombres, tipos de datos posibles, valores por defecto, cardinalidad, etc., para modelar los conceptos clínicos del dominio del conocimiento. Estas estructuras, aunque suficientemente estables, pueden modificarse o sustituirse a medida que la práctica clínica evolucione o aparezcan nuevas necesidades. Los arquetipos nos van a permitir definir los conceptos que vamos a manejar en una comunidad de manera formal.
Así, siguiendo el ejemplo que vimos antes, si el concepto de medida de presión arterial que nuestro entorno maneja contiene las presiones sistólica y diastólica y la posición del paciente y el lugar en el que se ha hecho la medida, podríamos modelarlo usando las clases del modelo de referencia y restringiendo a través de un arquetipo las infinitas posibilidades que ésta nos ofrece. Podríamos, por ejemplo, decidir que la medida fuese una entrada, una clase entry, a la que dotar de semántica por medio del código SNOMED correspondiente o de cualquier otra terminología que utilizara. Definimos que tenga dos elementos, clase element, uno para la presión sistólica y otro para la diastólica. Podríamos también fijar para estos elementos un rango de valores posibles y que las unidades de dichos valores sean milímetros de mercurio. También podríamos decidir añadir un clúster opcional para guardar la posición del paciente al hacer la medida y el lugar en que se hizo, que podría solo contener una de las localizaciones anatómicas posibles, representada en este caso, por ejemplo, por un conjunto de códigos SNOMED. Si volvemos ahora a la nota de alerta que usamos como ejemplo, podemos ver que para representar la estructura de datos tenemos los arquetipos y para representar el contexto, las clases del modelo de referencia. ¿Cómo funcionan los arquetipos? Como hemos visto, lo primero es que para el desarrollo de los sistemas usamos únicamente el modelo de referencia. Información que no va a variar si cambia el dominio del conocimiento. Y el modelo del conocimiento que nos sirve para que los expertos en el dominio modelen los conceptos que se usan por medio de arquetipos, creando un repositorio de los mismos. Cuando un sistema quiera enviar información a otro, irá a ese repositorio y tomará el arquetipo del concepto que quiere enviar. Usando este arquetipo podrá construir el extracto a enviar y lo enviará al destino. Al recibir el mensaje, el segundo sistema verá conforme a qué arquetipo se ha creado, acudiendo al repositorio de arquetipos, y utilizará este para interpretar correctamente y de forma automática el contenido del mismo, incluyendo los datos recibidos en su propio sistema. Otra utilidad evidente de este mecanismo es a la hora de crear un repositorio de información proveniente de diversas fuentes, como puede ser un sistema de vigilancia. En este caso, la organización responsable del repositorio creará el arquetipo del informe que se requiere. Cada organización que deba crear dicho informe podrá mapear el contenido de sus propios sistemas de información, que no deberá modificar contra dicho arquetipo, y a partir de ahí podrá generar el informe de manera automática cuando sea preciso y remitirlo posteriormente a la organización demandante. Obsérvese que si cambia el informe, los sistemas involucrados no se ven alterados. Únicamente se modificará el arquetipo y los mapeos en cada organización. En resumen y como mensajes finales, tenemos: la interoperabilidad de los sistemas sanitarios es más compleja que en otros entornos por la velocidad con que cambia el conocimiento. La interoperabilidad tiene varios niveles: técnica, sintáctica, semántica, organizativa, etc. Y cada nivel necesita sus propios estándares. Las estrategias doble modelo, que separan información y conocimiento, proporcionan una herramienta muy útil para conseguir la interoperabilidad semántica. Dada la gran cantidad de referencias que se pueden encontrar, resulta difícil elegir algunas que recomendar, pero he escogido estas. Desde el punto de vista histórico, la primera puede considerarse el artículo seminal de las estrategias de doble modelo. Desde un punto de vista práctico, el ISTI publicó esta monografía que puede consultarse en su repositorio, donde se abordan desde las definiciones de interoperabilidad hasta el uso de terminologías como SNOMED, pasando por el desarrollo de arquetipos. Y por último, desde el punto de vista de la actualidad, la 6 la recoge gracias a varios de sus mecanismos: la reunión anual del Foro de Interoperabilidad, la revista I+S y los trabajos del Comité de Asesor de Interoperabilidad, que tiene representantes de cada una de las comunidades autónomas. Muchas gracias por su atención.